Buenos días a todos mis hermanos, a todos los que nos están viendo ahí en la transmisión en esta mañana. Le damos la gloria al Señor por regalarnos un día más de vida. Amén. Y por permitirnos estar congregados nuevamente para adorarle y para recibir de su palabra. Amén. Padre, te doy gracias que nos has adoptado, Señor. Nos has tomado para ti, mi Dios. Gracias porque no valiendo nada, Señor, te dignaste a mirarnos, a recogernos y a hacernos tus hijos, papá. Hoy te decimos que tenemos hambre de ti, Señor. Que queremos tu palabra para alimentarnos, mi Dios. Que tu palabra sea, como está escrito, como martillo que rompe la piedra, Señor. En esta mañana, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En teología hay un área denominada exégesis, que en palabras cortas hace analogía a levantar una piedra y ver lo que hay debajo de esa piedra. Amén. Cuando nosotros vemos aprovecho para decirles que si de pronto se me escapa una palabra con jerga costeña, me perdonen, es porque soy costeño, amén. Ya iba a decir un peñón, pero bueno, cuando vemos una piedra, ¿verdad? Poco nos atrevemos a decir qué habrá debajo, ¿cierto? La vemos ahí y simplemente pasa desapercibida. Pero qué tal que ahí debajo alguien hubiera enterrado una caleta o un reloj de oro, quién sabe. El que se hubiera atrevido a ver debajo de esa piedra tendría acceso a ese tesoro, amén, que normalmente pasa desapercibido. Y esta mañana vamos a intentar hacer eso con un pasaje de la Biblia que sé que todos acá han leído, pero que vamos a intentar con la ayuda del Espíritu Santo mirar debajo, a ver qué riquezas habíamos pasado por alto. Amén. Y la enseñanza se llama cava otro pozo. Repite conmigo, cava otro pozo. Vamos a estar leyendo Génesis, el capítulo 26. Amén. Génesis capítulo 26. Dice la palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Estamos hablando de el tiempo de Isaac. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de él, que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dijiste es mi hermana. E Isaac le respondió: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia.
y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército. Y les dijo: Isaac, ¿por qué vienes a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron de amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Bastante, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están con sueño? Díganme amén. Ah, ok, tremendo, ¿ah? Bueno, espero que no se duerman durante el mensaje. De este pasaje podemos sacar mínimo 5 principios para poder aplicar en nuestra vida desde el día de hoy. Amén. Así que yo le recomiendo, si no tiene lápiz, papel, busque dónde anotar, el celular, la tablet, para poder tener ahí plasmado lo que Dios nos quiere enseñar a través de la vida de este patriarca. Que a pesar de ser el patriarca del que menos se habla en la Biblia, es decir, el que menos acontecimientos se narran, ¿cierto? Comparado con todo lo que hizo y vivió Abraham y todo lo que hizo y vivió Jacob, podemos ver solamente en estos pequeños extractos tantas cosas que el Señor nos quiere enseñar a través de su vida. El Señor lleva a Isaac por una serie de sucesos que van dejando una huella de principios aplicables e importantes para nuestra vida. Empezando con que empieza una crisis parecida a la crisis que se vivió en el tiempo de Abraham, pero especifica diferente. Ya esa crisis había pasado y volvió, ¿cierto? E Isaac, en medio de la desesperación, en medio de la crisis, toma una decisión y dice: me voy a mover de donde estoy, ¿cierto? Y el final de su camino iba a ser Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, antes de que vaya para allá, le dice: no vayas a Egipto. Amén. Y el Señor le da una instrucción clara. Vamos a volver al versículo 1 al versículo 6. Le dice: no vayas a Egipto, sino que ve donde qué, donde yo te voy a decir. Y le recuerda la promesa. Pregunta: ¿Isaac obedeció? ¿Obedeció? Amén. Siguió las palabras del Señor.
Sin embargo, la primera actitud y la primera reacción de Isaac en medio de la crisis fue buscar respuesta en el mundo. Egipto era la metrópolis de la época. Es como la gente que de pronto dice las cosas están mal y es respetable, pero dice me voy a otro país, ¿cierto? Buscando oportunidades. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a mover de lugar, tenemos que preguntar antes, como debió haber hecho Isaac, ¿qué me dice Dios? No tomar decisiones con base a una crisis. Como dice también el consejo, no tomar decisiones con cabeza caliente, ¿verdad? Seguramente, y ahí lo dice, había hambre. Entonces, obviamente, un padre de familia en medio del hambre busca tomar decisiones rápidas y radicales. Pero el primer principio que nos enseña es que no debemos tomar decisiones en medio de crisis. Los planes de Dios siempre son mejores que nuestros planes y los vamos a ver al final. El Señor no le dice, no vaya a Egipto, no solamente porque esa era representación del mundo, sino porque Él tenía un propósito especial para la vida de Isaac que vamos a ver más adelante. Tenemos que seguir las directrices de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 14. Texto bastante conocido. Y los que son hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Pero esa palabra demanda una dependencia en la guía de Dios. Es decir, Dios no nos toma como un títere y dice para acá, sino que tenemos que buscar la directriz del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Es decir, Espíritu Santo, ¿para dónde voy? Espíritu Santo, ¿qué hago en esta situación? Amén. Y muchas veces, lastimosamente, en medio de crisis, al último que buscamos consultar es al Espíritu Santo. Porque sí, las crisis apremian. A veces se requieren respuestas rápidas, inmediatas. Pero tenemos que saber que siempre el Espíritu Santo va a tener un plan mejor para nuestra vida que el que nosotros pensamos que hubiera sido el mejor. La pregunta es, ¿dónde estamos buscando respuesta en medio de la crisis? Y esta es una pregunta válida porque por muchos años que llevemos en la vida cristiana, vemos acá el caso de un señor, porque ya era señor, que acababa de tener una experiencia frontal con Dios, pero que después uno dice, ¿cómo es que alguien que tiene tal experiencia con Dios después hace esto? Es decir, nosotros no vamos a ser infalibles. Y por más que estemos en búsqueda de Dios, va a llegar el momento en que van a pasar situaciones que nos van a poner a tal prueba que pueden hacer menguar la fe. El Señor Jesús le dijo a Pedro, he pedido al Padre para que su fe no mengüe, para que nuestra fe no tambalee, sobre todo en momentos de crisis. Primer principio, en medio de una crisis, busquemos primero consultar al Señor. Isaac no lo hizo, pero el Señor en su misericordia se le apareció. Es decir, no lo dejó, vaya, quiere irse, vaya. No, Él se le apareció. ¿Recuerdan el caso del hijo pródigo? El padre del hijo pródigo no lo reconviene nunca. No le dice, pero ¿para dónde te vas? Y te vas a gastar la plata y vas a irte al mundo. No le dice, te vas, hágale. Pero aquí vemos el caso de que Dios en su misericordia le hace un alto. Ojo, que para allá no es. Dios tenga esa misericordia con nosotros en que el día que nos vea queriendo tomar una decisión obstinadamente, pueda ser un par en nuestra vida. Amén. Porque a veces podemos pasar por alto las directrices de Dios. Principio número 2. No repitamos los errores de nuestros padres. Amén. Versículo del 7 al 11 nos muestra que Isaac, llegando a Gerar, comete el mismo error que su papá, calcado y con las mismas personas. Amén. Vamos a Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 11. Génesis 20 del 1 al 11 dice, y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur.
Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo a Sara, su mujer, es mi hermana. De Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, es decir, el mismo personaje, pero haciendo un paréntesis, los historiadores muestran que como habían pasado 90 años entre este episodio y el de Isaac, lo más probable es que no hubiera sido la misma persona, sino un título. Bueno, cerramos paréntesis. Entonces Abimelech, rey de Gerar, ¿qué dice? Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado. Es decir, Abimelech sí la tomó, lo que pasa es que no consumó, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo, es mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí. Otra vez, la mano de Dios evitando. Por eso no te dejé que la tocaras. Algo pasó que se pospuso la consumación del hecho. Dios metiendo su mano ahí. Ahora pues devuelve la mujer al marido porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Después lo que sigue es que él devuelve a Sara, reprende a Abraham y reivindica a Sara. Un mundano reconviniendo a un cristiano. ¿Pasa en la vida? Lastimosamente sí. Amén. Lastimosamente podemos cometer tales errores que ni aún los mundanos dicen, hey, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de santificación. Amén. Unos pueden ser muy fuertes en un área, pero muy débiles en otras áreas. Y en esas otras áreas son las que tenemos que pedirle dirección al Señor. Isaac cometió el mismo pecado de Abraham, tal cual. La pregunta es, ¿cómo supo él, o de pronto por qué lo hizo tal cual? Pues su padre seguramente le contó, ¿cierto? Recuerden que en ese tiempo no había escrito, sino tradición oral. Entonces seguramente pasó esto. Y cuando él se ve en la misma situación, dice, mi ejemplo a seguir, mi referencia, mi papá hizo esto, yo también lo voy a hacer. Amén. Por eso es que cuando uno habla del tema de maldiciones generacionales, debe ser muy cuidadoso, porque se ha vuelto algo tan, tan extravagante, que le dicen a una persona, mejor dicho, tú tienes la maldición de por allá y de por allá, y mejor dicho, de Cristóbal Colón, cuando la misma palabra nos dice que el Señor nos ha libertado. Amén. Entonces la gente anda con miedo diciendo, bueno, o me están haciendo brujería, o yo estoy maldito, y le cogen rabia a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque por él estoy así. No, hermano. Nosotros estamos en la condición que estamos basados en las decisiones que nosotros mismos tomamos. No le echemos la culpa al abuelo que de pronto fue, bandidazo. Bueno, hablemoslo así, pastor. Amén. Bueno, no voy a hablar personal, pero no le echemos la culpa. No sigamos echándole la culpa a terceros de las decisiones que nosotros tomamos. Amén. Lo que radica en una decisión buena o mala es, en gran parte, el buen o el mal ejemplo de los padres. Ojo, no al 100%. Porque tampoco podemos decir como dijo, como mi papá era así, entonces yo soy así y de malas. No, porque para eso tenemos la palabra de Dios. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 19. El texto que leía nuestro pastor ahorita. Cuando el Señor Jesús habla de que el Padre seguía trabajando, después dice, por eso nada hace el Hijo que no vea hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Y eso es una frase muy espiritual, pero también es un principio fuerte en la familia. Los hijos
van a replicar el buen o el mal ejemplo de los padres. Eso es inevitable. Eso no es que, ay, después él cambiará, yo soy, mejor dicho, fumador, pero mi hijo no lo va a hacer. No, sí lo va a hacer, si es que no tiene un encuentro con el Señor. Amén. Pero el ejemplo nos muestra aquí la palabra que tal, es que parece que fuera, o sea, es impresionante, literal, calcado, parece que fueran las mismas letras. Isaac hizo lo mismo que su papá. Dile que eres mi hermana, ¿por qué? Por la misma razón, porque es bonita y que después me la van a querer quitar y me van a matar. Lo mismo. Ahora, ¿por qué Abraham no le dijo, pero el Señor me reprendió, eso estuvo mal? O de pronto él sí se lo dijo, no sé, pero él de obstinado dijo, lo voy a hacer igual. El ejemplo a los hijos es vital, vital. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 18, versos del 1 al 4, para confirmar de que no hay una tal maldición generacional que me esté aplastando la vida. Porque el Señor es claro y dijo, el Señor me dirigió la palabra hablando el profeta, ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les templaron los dientes. ¿Eso qué quiere decir en castellano? Que el papá hizo y el hijo pagó. ¿Ya? Es decir, si hay consecuencias de los pecados de los padres a los hijos, por ejemplo, el caso de Pablo Escobar, que hizo y deshizo y lo sigue, de pronto los hijos que dijeran, yo no quiero esa vida, pero les agarró el coletazo. Y que aunque quisieran cambiar su estilo de vida, ya fueron tocados por eso. Lo mismo pasó con, en el tiempo de Josué, se me escapa el nombre, Acán, cuando él robó, ¿verdad? Y fue llamado anatema. Y por causa de ese pecado, su familia murió. Entonces, sí es verdad que las decisiones buenas o malas crean unas consecuencias en las siguientes generaciones, pero la generación no se puede hundir en eso. La nueva generación no se puede hundir en eso. Ay, es que por mi papá, porque hizo esto, estoy en la ruina. No, ahí dice, yo el Señor omnipotente juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. ¿Sí? Quien es justo, practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. ¿Sigue? No oprime a nadie, ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura, ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis decretos, cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor omnipotente. ¿Sigue? Pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida que no siga su ejemplo, es decir, lo contrario, y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo. Pasa al contrario. Hay papás que sufren porque le han dado buen ejemplo a sus hijos y sus hijos se descarrían. No hay nada que hacer. Entrégueselos al Señor y siga orando por ellos. Amén. Porque no podemos controlar a los hijos en una burbuja por toda la vida. Tendrán que tomar sus propias decisiones. Amén. Muy bien. Hay un caso que escuché una vez y era que el muchacho estaba con su esposa y la esposa de almuerzo siempre le hacía un pescado sin la cabeza y sin la cola. De pronto algunos sabrán el cuento, el que se lo sepa, no lo diga. Pero él viene y le pregunta, ay, la cabeza tan rica que es, la cola, ¿qué pasa? No es que le dice la mujer, es que mi mamá lo hacía así. Entonces fueron donde la mamá, suegra, ¿por qué le mochan la cabeza y la cola al pescado? No es que mi mamá lo hacía así. Y fueron donde la, no sé cómo se llama, bisuegra, abuela. Abuela, ¿qué pasa? No es que mi mamá lo hacía así. Y buscando, 2 generaciones más arriba, resulta que es que en esa casa había un sartén chiquitico que no cabía ni la cabeza ni la cola y siempre se las tenían que mochar. Eso es la influencia.
Eso es lo que pasa con nuestra vida y con nuestros hijos. A veces el niño o la niña hace cosas de manera hasta inconsciente, pero es porque tuvo un ejemplo, una referencia, y eso, déjeme decirle, no se olvida. Lo que un niño vea hacer más que decir a sus padres, algún día en su vida lo va a replicar. Amén. Muy bien, estamos anotando, ¿verdad? Principio número 3. Tu progreso no le gustará a muchos. Tu progreso no le gustará. ¿Cuántos saben que Dios nos va a bendecir y nos va a bendecir? Amén. Pero sabes una cosa, esa bendición va a ser motivo de amargura para algunas personas. Dios nos guarde que sea dentro del mismo círculo familiar, pero puede pasar. Familiares que digan, pero ¿de cuándo acá? Mira, antes andaba a pie, ahora anda en carro, ¿quién se cree? El progreso que viene por la bendición de Dios no va a ser de agrado a muchas personas. El versículo 12 al 16 nos muestra que Isaac empieza a sembrar, empieza a prosperar de la mano de Dios. Amén. Y esta gente empieza a tenerle envidia. ¿Ese qué se cree? Más que nosotros. Si él vive aquí de inquilino, esta tierra es nuestra, ¿cómo va a progresar más que nosotros? ¿Ya? Y esas personas toman la decisión en cabeza de su líder, ¿sabes qué? Nos da tanta envidia que te vamos a decir, vete de aquí. Y lo que vemos más adelante de los pozos tapados era una práctica muy usual en esos tiempos y que se sigue haciendo en algunos círculos, y era que a razón de envidia le decían al terrateniente, al inquilino de la tierra, has prosperado mucho. No, ¿sabes qué? Dame la tierra. Pero no sabían que el que había bendecido era Dios, no la tierra. Pero optaban, no me había dado cuenta que esta tierra era tan productiva, te corto el contrato, te vas. Hay gente así, que cuando ven prosperar a otros, cuando ven bendecir a otros, la envidia los lleva a difamaciones, a insultos. No, ya no le hablo porque es que ahora qué se cree, y uno, ni idea. Hay gente que nos ve a nosotros como enemigos y nosotros ni nos hemos enterado. Isaac estaba haciendo lo que tenía que hacer, trabajando. Y él ni idea, él no tenía planes. Isaac dice en los libros que era pacífico. Era tranquilo, yo no tengo pelea con nadie, estoy trabajando. Pero eso despertó la envidia a su alrededor tanto que lo echaron de ahí. Y él no peleó, él no dijo, no, pero esta tierra es mía, no. Se fue. Eclesiastés capítulo 4, verso 4, ¿qué dice? Eclesiastés 4:4 dice: vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan, ¿qué? Envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Vanidad en la Reina Valera. Despierta envidias. Hermanos, tenemos que estar preparados para que cuando estemos trabajando y cuando estemos haciendo, ojo, las cosas como deben hacerse y llegue el resultado, tenemos que estar preparados que la gente empiece a disparar, a difamar, a calumniar. No pasa nada. Amén. Vamos con el cuarto punto. El cuarto principio. Lo que no se cuida, se pierde. Amén. Lo que no se cuida, se pierde. Los versículos 17 y 18 habla de que Isaac llega a los pozos que habían cavado en los tiempos de su padre. Amén. Y que el mismo Abraham, cuando Abimelech, en el capítulo 20, lo leen en casa, llega a plantearle un pacto, Abraham le responde, oye, pero tú quieres hacer pacto conmigo y mira, ve, tu gente me tapó los pozos. ¿Ya? Y Abimelech le dice, no, yo no sabía, me hubieras dicho. ¿Por qué no me dijiste? Bueno, ya déjalo así. Pero Abraham hace algo
tan llamativo, y es que pone la queja, pero deja los pozos así. O sea, se molestó, pero no mandó a volver a abrir los pozos. Los pozos en ese tiempo eran vitales para la supervivencia de la gente. De ahí sacaban el agua con que las comunidades podían subsistir. Y lo dejó tapar. Es decir, tenía la bendición, tenía el aval del rey de la tierra. No, destápalo. Eso yo no supe. ¿Quién te hizo eso? Mejor dicho. Bueno, no, dejémoslo así. Es decir, dejó la bendición ahí. Peleó por la bendición, la recuperó, pero la dejó ahí. E Isaac llega, cuando pasa el tiempo, aproximadamente 80, 90 años después, y los encuentra igual. Amén. Dejó perder a Abraham esa bendición. Y es que hay veces que nosotros recibimos bendiciones de Dios, no hablemos solamente de lo material, la unción del Señor, la intimidad con el Señor, y por X o Y razón nos confiamos y, el Señor sabe que yo lo amo. Antes pasabas horas en la presencia de Dios y hoy de cosas das el Padre Nuestro. No pierdas lo que Dios te ha entregado. No es suficiente lo que le damos al Señor. Amén. Y no se lo estoy diciendo regañando, porque esta palabra primero me ministró a mí. No perdamos la bendición de tener una intimidad constante con el Señor. Pero pasa también en lo material. Dale ese aplauso al Señor. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocúpate ¿en qué? En tu salvación, con temor y temblor. Hace unos días, hablando con mi cuñado, tocábamos ese tema. ¿Y qué le pasa a esa gente que uno veía tan metida en el fuego y hoy parece que ni por ahí el espíritu ni una chispa le genera? Porque cuando dice ocúpate de tu salvación, nos está hablando de nuestra relación con Dios. No nos creamos de yo ya soy salvo, ya voy para el cielo. Y la intimidad, no, el Señor sabe que lo amo. Y el servicio, el Señor sabe que estoy ocupado. ¿Y cuánto vas a ser discípulo? No, el Señor, el pastor evangeliza. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, y la salvación radica en todo esto, principalmente la intimidad con el Señor. Segundo, el fruto que genera el Espíritu Santo en nosotros. Oye, cuando el fruto del Espíritu, no sé, la fe, y están con la fe en 10 metros bajo el suelo, ¿qué pasa con el fruto? No, el Señor sabe que soy débil en esto. Tenemos que ocuparnos en dar fruto. Oye, mucho tiempo yo pensé que el fruto del Espíritu eran los dones. Y yo veía a esta gente que tumbaba gente y decía, uy, esos son, mejor dicho, gladiadores de Dios. Y cuando estudiando la palabra me doy cuenta que el fruto está clarito ahí, Gálatas 5:23 en adelante. No son los dones. Ojo, para el que no sepa, no se confunda. Si usted es alguien que hace milagros, no necesariamente esa persona es de Dios. Ojo con eso. No voy a decir nombres de canales, pero bueno. Amén. Ocuparnos en nuestra salvación. Los pozos no custodiados o cuidados fueron arrebatados. El Señor dice en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, ya por tiempo lo buscan en la casa. Cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona, es liberada. Pero dice que ese espíritu anda vagando, y si regresa y dice y ve la casa vacía, es decir, sin la llenura del espíritu, dice, ahí de papaya, se la ve adornadita, limpiecita. ¿Y qué hace? Busca 7 más peores que él y dice, vengan porque a mí me sacaron, pero a 7 no lo sacan. O no lo sacan tan fácil.
Y dice el Señor Jesús, el estado postrer de esa persona es peor que el inicial. Y eso no habla necesariamente de que una persona esté endemoniada o no. Cuando el Señor nos permite salir de una situación, no volvamos a caer en ella. Amén. Cuando el Señor nos permita una victoria en algún área de nuestra vida, no volvamos a caer en ella. Fortalezcámonos en oración, porque dice la Biblia, no ignoren las maquinaciones del enemigo. El enemigo sabe en qué área cada uno de nosotros somos más débiles y no nos ataca igual. Amén. Hay cristianos genuinos que una cerveza los pone a temblar. Una cerveza, ¡pra!, y los pone a temblar. Y es válido, porque es su proceso con Dios. Y hay otros que le pueden poner ahí, mejor dicho, el whisky más. Porque cada quien tiene su proceso. Pero el diablo sabe las debilidades y se mete por ahí. Por eso dice el apóstol, no ignoren las maquinaciones. Maquinar es que es preparar. El man tiene su arsenal. Sí, tú ve allá. Le débil en esto, tú lo atacas por ahí. Y así. Recuerden que el diablo no está ahí desocupado. Tiene su arsenal militar. Amén. Como león rugiente mirando a quién devorar, quién le da papaya. Ustedes han visto Animal Planet, ¿no? ¿A quién se comen los leones? Al ciervo que está dando papaya, el ciervo que está despistado. Pero hay ciervos que, bueno, yo no sé si eso sea así, pero debe ser así, que están tomando agua y echando ojo, a ver si viene por ahí. Y el ciervo, siempre el ciervo que se come es el que está ahí y no voltea ni nada. Que los otros salen corriendo y ese se quedó como que, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? Es que ya se lo comió el león. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. El congregarnos nos ayuda a estar en un mismo sentir y estar entre todos alerta. Hermano, estoy débil en esto, ayúdeme a orar. Y todos estamos en ese mismo sentir. No ande como los siervos despistados que se quedan dormidos y se los lleva el león. Número 5, principio número 5. Dios usa las dificultades para llevarnos a su voluntad. En el verso 19 al 25 vamos a leerlo. Bueno, se los parafraseo. Llega Isaac, va a cavar un pozo, ya lo habían expulsado y el pobre llega todo pasivo, todo tranquilo. Bueno, listo. Nos vamos, sin pelear. ¡Pum! Cava un pozo, encuentra agua. Y llegan los avispados. No, ese pozo también es de nosotros. Y lo hacen. Pelean, obviamente, porque ahí dice el nombre del pozo. Contención. Y lo echan. Él se va. A no pelear. ¡Pum! Se rueda. Ojo con lo que va a pasar, estén muy atentos. Llega a otro lugar. Abren otro pozo. Encuentran agua y llegan los avispados. Ese también es de nosotros. Y el otro pozo se llama, ¿qué se llamaba? Bueno, ahí está. Ahí lo tienen usted ahí. Sidna, confrontación. Y vuelve. Bueno, listo, ya para no pelear, bueno, listo, pum, y se rueda otra vez. Pero cada vez que Isaac se va rodando, se va moviendo, se va acercando al lugar donde el Señor lo estaba esperando. Amén. Eso no pasó de casualidad. El Señor usó esas dificultades para irlo llevando al lugar, a Beerseba, donde quería tener un encuentro personal con Él. Amén. Dios usa las dificultades para llevarnos a tener un encuentro personal con Él. No digamos, anda, el Señor me la tiene montada. Y peor, anda, me estarán haciendo brujería. Hermano, el que es de Dios no le hacen brujería. La Biblia dice que el diablo no lo toca. Amén. No, que encontró un gato, bueno, sáquelo, llévelo a la basura, un gato muerto, sáquelo y ya, y listo, y no pasó nada. Amén. El Señor usa las pruebas para llevar a Isaac al lugar del encuentro. Amén.
Tenemos que hacer un pare y decir, Señor, Isaac no lo hizo. Él siguió, se dejó llevar de las situaciones, pero el Señor era tan bueno que sin él, que Isaac estando, listo, para acá. Él no sabía, Isaac no sabía. El Señor sí sabía. El Señor sabe lo que va a hacer contigo y sabe lo que va a provocar esa dificultad en tu vida. Todo tiene un propósito. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, 28, para los que aman a Dios, todas las cosas, no solamente lo bueno, sino lo malo, obra para bien, pero también dice que a veces olvidamos el resto, a los que son llamados conforme a su ¿qué? Su propósito. No es que ay, porque yo amo a Dios, no, es porque Dios tiene un propósito y por eso nos hace pasar distintas pruebas. Esa lucha no fue una confrontación de palabras simplemente, una guerra. Amén. No fue fácil, no fue bonito. A nadie le gustan las confrontaciones, a nadie le gustan las peleas. Bueno, hay personas que sí, pero a nadie quiere estar en situaciones de guerra, en el trabajo. Levante la mano el que le gusta estar en el trabajo peleando con todo el mundo. ¿No han escuchado el ambiente laboral tóxico? Los hay. ¿Quién le gusta estar así? Todo el mundo quiere estar tranquilo, llegar a su trabajo, hacer su trabajo, irse para su casa tranquilo. Entonces lo que vivió Isaac no fue chévere, fue una confrontación. Ahora no estaba él solo, estaba su familia, ¿cierto? Todo el mundo estaba con él. Pero tuvo que pasar. Ese lugar del encuentro fue el mismo lugar con el que se encontró Abraham y el Señor. En Génesis capítulo 21, versos 32 y 33, vamos a ponerlo porfa. Cuando Abraham hace el pacto con Abimelech, dice que ahí era Beerseba. E hizo un altar al Señor. El Señor llevó a Isaac al mismo lugar de encuentro que había tenido con su padre Abraham. Amén. El Señor nos quiere llevar a un encuentro más profundo con Él. Pero a veces las dificultades de la vida, los enredos, los afanes, las deudas, los niños, el colegio, el trabajo, el servicio en la iglesia, nos hace estar como Isaac, rodando, llevados por el viento. Pero tenemos que estar atentos a ver, hey, haz un alto, encuéntrate conmigo. Amén. El Señor le recuerda el pacto a Isaac. Amén. Eso es lo que el Señor nos quiere llevar, a cavar otro pozo. Amén. A no quedarnos peleando por las dificultades de la vida, sino avanzar y dejarnos guiar y no ser testarudos de que no, pero es que yo quiero esto. Es que ese no es el idóneo, pero es que yo quiero que sea. Déjate rodar y cava otro pozo. Ese no es el trabajo que Dios quiere, pero ese es el trabajo que yo quiero. Deja que se cierre ese pozo y sigue al siguiente. Señor, ¿por qué me cerraste esta puerta si yo quiero trabajar y ese trabajo lo amo, lo amo, lo amo? Cava otro pozo y deja que los otros cojan ese pozo. Amén. Para finalizar, como decía en el noticiero SCMI, la ñapa. Amén. Un principio vital y sobre todo hoy que es la reunión de jóvenes. Joven, escucha, soltero, escucha. La opinión de los padres es vital para escoger pareja. Amén. Vamos al versículo 34 y 35. Cuando Esaú tenía 40 años, o sea, no era un niño, se casó con Judith, hija de Beeri Eteo, es decir, pagano, mundano. Y con Basemat, hija de Elón Eteo, ¿sigue? Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. En otra versión dice, fueron motivo de amargura para Isaac y Rebeca. Esaú, ¿quién era para Isaac? Su consentido, su preferido.
Pero aún siendo el preferido de su padre, ni siquiera tuvo la honra de seguir el mismo ejemplo de su papá. Claro que ahí metió mano Abraham, donde dijo, ni mejor dicho, por nada del mundo se va a casar con una mundana. Tanto que fue a buscarle mujer dentro de su pueblo, Rebeca. Y el hijo primogénito, el que era el heredero de la bendición, ya usted se da cuenta y está entendiendo por qué Esaú perdió la bendición, ¿verdad? No porque Jacob fuera un tramposo, es porque Esaú no tenía temor del Señor. Amén. Cuando él vende una primogenitura por un plato de lentejas, aquí no está hablando de la astucia de un Jacob, sino de la falta de temor de un hombre, que eso, ¿qué dijo él? ¿Qué primogenitura? Si al fin voy a morir. Igual voy a morir. O sea, tuvo en poco algo tan preciado como era la primogenitura y la bendición de Dios. Y ese hijo consentido de Isaac después se vuelve motivo de amargura para él. ¿Por qué? Porque no tuvo el principio de decirle, papá, mamá, ¿qué tal estas pelas? Porque traje colmo eran dos, ¿no? Tremendo. ¿Ya? ¿Qué le hubiera dicho Isaac? No. Ya usted se está dando cuenta por qué Jacob entra en esa línea divina. Jacob guardó los principios. Esaú los tuvo por menos. No importa. El papá y la mamá están amargados. No importa, es mi vida. Oye, hay jóvenes así. Bueno, yo también fui así, pero el Señor me cambió. ¿Ya? Amén. Joven, soltero, principio básico para escoger pareja y que te vaya bien. No es que tu papá y tu mamá te van a escoger pareja, porque tampoco. Pero pregúntale, oye, ¿qué tal? Bien. O si es así, eso es que más que no que sí. Ahora, eso no va a ser lo 100% determinante, pero es para qué, para tenerlo en cuenta. No desprecies, joven, el consejo de tus padres. Tus papás han vivido mucho más que tú y saben lo duro que es la vida cuando uno toma malas decisiones. Pero el joven, no. El joven vive la vida y déjame yo experimento como el hijo pródigo. Ojalá que joven que me escuchas o que estés ahí conectado puedan cambiar esa actitud de hijo pródigo y tengan una actitud de honra a los padres. Amén. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Amén. Porque ese es el primer mandamiento que promete bendición. Para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Yo trabajé ahorita en un colegio de niñas y el contexto social era fuerte. Historias que yo escuchaba a los otros profesores, yo decía, tremendo. Niñas que apareció y me voy de la casa, después quedaban embarazadas y la casa no las recibían. Es decir, contextos donde está clarito, mi papá, no me importa lo que diga. Mi mamá, honremos a nuestros padres. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendito eres, Señor. Yo te doy gracias porque nos permite, Señor, mirar debajo de la piedra para tomar las piedras preciosas que hay debajo, Señor, en tu palabra. Perdónanos porque a veces pasamos por alto, Señor, y vemos solamente la piedra ahí. Y no sacamos el tiempo para profundizar, Señor. No sacamos el tiempo para ir un poco más allá, mi Dios. Pero hoy hemos visto cómo tu palabra es tan preciosa, tan poderosa, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú incrustes
estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Si tú anotaste o te acuerdas alguno de los 5 principios y ves que tienes debilidad en esa área, pídele al Señor. Señor, fortaléceme, porque estoy siendo débil en esta área. Fortaléceme porque en las crisis busco tomar decisiones apresuradas. Fortaléceme, Señor, porque estoy repitiendo los errores de mis padres y no busco cambiar, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos afligimos cuando otras personas hablan mal de nosotros, Señor. Y les tememos sabiendo que tu palabra, Señor, nos dice que eso va a pasar, papá. Perdónanos porque hemos descuidado lo más preciado que es tu presencia, que es la intimidad contigo, Señor. Tu servicio, el servicio en tu casa lo hemos descuidado y lo hemos puesto como menos, Señor. Porque no hemos dado la milla extra, porque no alcanzamos ni siquiera el nivel de siervo inútil, porque no hemos hecho ni siquiera lo mínimo que nos has mandado a hacer. Que no hemos ganado almas, porque no hemos hecho discípulos. No quites de nosotros la corona, papá. Ayúdanos a retener esa corona, Señor, de ese llamamiento a trabajar en tu obra, Señor. Y ayúdanos a ver las crisis como un llamado de atención tuyo que nos guía a tu voluntad, mi Dios. A no desesperarnos, que somos débiles, porque nuestra fe mengua, porque nos entristecemos en medio de la crisis, de la prueba, papá. Pero hoy declaro tu palabra, Señor, que todas las cosas obran para bien para los que te amamos, Señor. Todas las cosas, Señor. Sufrimiento, escasez, abundancia, alegría. Todas las cosas, mi Dios, son necesarias para que tú sigas puliendo en nosotros la imagen de Cristo, Señor. Nuestro corazón está abierto a ti en esta mañana, Señor, y te pedimos sabiduría, como dice el apóstol Santiago, Señor. Sabiendo que tú derramas tu sabiduría sin reproche a aquel que te la pide, Señor. Hoy, a Eclesía, danos sabiduría, mi Dios. Afina nuestros sentidos espirituales para ver las cosas como espirituales y no como carnales, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.